Buen día, buenas tardes, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Me presento, mi nombre es Romina Silvadarni, soy docente del instituto, soy psicóloga y conmigo van a estar cursando esta materia que se llama Perspectivas acerca de los sujetos de la educación. Una materia que está atravesada por contenidos psicológicos. Veremos diferentes cuestiones vinculadas al adolescente, a la infancia, al aprendizaje, al desarrollo. Trabajaremos también con la ESI, con diferentes políticas destinadas a la infancia. Iremos abordando diferentes cuestiones que les servirán a ustedes como docentes, futuros docentes, que van a abordar, ¿sí?, a los niños y a los adolescentes desde el lugar de la enseñanza, desde el lugar del aprendizaje, pero pudiendo conocer también psíquicamente qué les sucede. Bien, bueno, para esto les propongo comenzar con un texto de UBA 21 que hace un breve resumen de lo que es la historia de la psicología. ¿Sí? Es necesario que podamos entender cómo surge esta disciplina, cuáles son los objetos de estudio de la psicología, qué métodos tiene para abordarlo. Y para eso veremos entonces con esta bibliografía un breve recorrido histórico para tratar de entender también cuáles son las bases de la psicología como ciencia, cuáles son los fundadores, ¿sí?, qué había antes y qué hay actualmente. Les voy a compartir un PowerPoint en el que iremos viendo de a poco cómo se ha ido constituyendo la psicología como ciencia. Bien, entonces, la materia se llama Perspectivas acerca de los sujetos de la educación. Les recomiendo siempre para las clases guiarse con el programa, en donde tendrán clase a clase los contenidos, ¿sí?, que son las palabras resaltadas en negrita como palabras clave que resumen los contenidos principales, la bibliografía que veremos y el bloque, a modo de título, resumen la idea original de cada unidad. Bien, entonces en la historia de la psicología veremos que hay diferentes etapas, hay diferentes cuestiones que la han atravesado, ¿sí? Y en este texto de UBA 21, que es un texto académico, como curso de ingreso a la carrera de psicología, en muy pocas hojas resume lo que ha sido la historia de la psicología. Habla también de un debate epistemológico al momento de responder cuál es el objeto de estudio de la psicología, cuáles son los métodos. Bueno, esto es algo que no tiene una sola respuesta, ¿sí? Hay una multiplicidad de respuestas porque depende también desde la postura teórica en que uno se sitúa para determinar qué estudia la psicología y cómo lo hace. Entonces, el debate epistemológico tiene que ver con la definición del objeto de estudio y también con el método adecuado para acercarse a ese objeto de estudio, ¿no? Cuando hablamos de objeto de estudio, recuerden que en esta ciencia no es algo empírico, no es algo tangible, es algo conceptual, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un objeto abstracto, por ejemplo, estudiar el inconsciente, ¿sí? Es algo que se va delimitando desde el punto de vista epistemológico, es decir, desde el marco teórico que define, por ejemplo, qué es el inconsciente y cómo lo abordamos. Entonces, hay diferentes escuelas de pensamiento psicológico, por lo tanto, las respuestas van a variar de acuerdo a la perspectiva epistemológica desde la cual uno se sitúa para definir ese objeto de estudio. ¿Se entiende esta idea? ¿Sí? Que la multiplicidad de teorías psicológicas que existen en la actualidad hace que también haya múltiples objetos de estudio y múltiples metodologías para abordar dicho objeto de estudio. Hay una relación entonces entre lo que son las cosmovisiones, las diferentes perspectivas, ¿sí?, que han sido construidas a partir de un contexto histórico, social, cultural, y las respuestas que darán, ¿sí?, al momento de decir cuál es el objeto de estudio y cuáles son los métodos. Lo que nosotros veremos son las diferentes etapas de esta historia, ¿sí?, de este recorrido que ha hecho la psicología hasta constituirse como ciencia, y los sistemas actuales, ¿sí?, que se están desarrollando y que se están ayornando constantemente. Pero para eso iremos haciendo el recorrido por etapas, comenzando por una etapa precientífica o filosófica,
atravesando por una psicología decimonónica del siglo XIX, ¿sí? Que intenta romper con esta cuestión filosófica y sentar las bases de una psicología científica, y los sistemas psicológicos contemporáneos, que son las teorías actualmente que dan respuesta a los problemas de la psicología. Comenzando por esta primera etapa, veremos que esta etapa puede llamarse tanto precientífica como filosófica. ¿Por qué no es científica desde esta mirada? Porque los métodos de la filosofía son especulativos, son intuitivos, no son objetivos. ¿Sí? Entonces, se los llama precientíficos desde esa mirada. En esta etapa veremos tres concepciones: una concepción clásica, una concepción cristiana o teocéntrica y una concepción moderna, dependiendo del momento histórico, de los pensadores, de cómo pensaban en ese momento, en qué se basaban, cómo argumentaban sus especulaciones, va a ser cada una de estas concepciones guiada por una visión, por una cosmovisión. En esta primera etapa clásica nos encontramos con pensadores como Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿sí? Que tenían una visión cosmocéntrica, ¿sí? El periodo que abarca es desde los filósofos griegos hasta la Edad Media. Es el periodo histórico que abarca esta concepción clásica. El objetivo de esta cosmovisión era poder centrar y determinar los principios del ordenamiento del cosmos, es decir, cómo se ordena el cosmos, dar respuesta a esta idea. ¿Sí? Y la concepción de hombre de este momento era entendida como una parte del cosmos que tenía razón, que estaba dotada de razón, y la preocupación se basaba en establecer relaciones entre el alma y la materia. ¿Sí? La mente y el cuerpo. Y esto veremos que los diferentes pensadores, Platón, Aristóteles, daban respuestas diversas. Platón, por ejemplo, distinguía, ¿sí?, el espíritu de la materia. Él decía que las ideas son reveladas por la razón y las cosas son reveladas por los sentidos. Entonces hay un intento de jerarquizar la razón por encima de lo sensorial, de lo perceptivo. Por lo tanto, él va a hablar del mundo de las ideas, ¿sí?, como algo más verdadero que el mundo de los sentidos. Por otro lado, nos vamos a encontrar con Aristóteles, ¿sí?, que él afirmó que materia y espíritu no pueden existir por separado, ¿sí? El cuerpo existe en razón del alma, o sea que él habla de una conexión, una relación, ¿sí? ¿Por qué? Porque él va a decir que el cuerpo es una forma del cuerpo viviente, no una sustancia separada de la materia. ¿Sí? Entonces, vamos a ir viendo que en esta concepción clásica, la cuestión central era poder dar respuesta a la relación entre el alma, ¿sí?, entre la mente, el cuerpo y la materia. Pasamos a la concepción cristiana, seguimos todavía en la etapa filosófica, que va a abarcar como periodo desde la Edad Media hasta el Iluminismo. Y el pensamiento va a ser teocéntrico. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que para ellos la fuente del conocimiento va a situarse fuera del hombre, ¿sí?, ubicándose en un Dios creador. Entonces, una de las fundamentaciones o de los argumentos es que la razón ya no es suficiente, ¿sí?, y debe acudirse a la fe como instrumento del conocimiento. Bien. Hasta acá estamos viendo que tenemos una etapa filosófica, ¿sí?, que va a ir variando en función del momento histórico, de los pensamientos de la época, ¿sí? Y para eso es necesario que en la lectura puedan ir registrando estas diferentes cuestiones teóricas, ¿sí?, que puedan ir haciendo un abordaje desde la lectura comprensiva de las diferentes etapas. Bien, continuamos entonces. El estudio del alma forma parte de las preocupaciones derivadas de la teología, ¿sí? Y la utilización de la introspección va a ser como método, ¿sí?, basado en la convicción de que en el fondo del alma se halla Dios, ¿sí? Esta es la visión teocéntrica. Nos vamos a encontrar, por ejemplo, a Santo Tomás de Aquino, ¿sí?, que va a establecer diferentes relatos, escritos teocéntricos, ¿no? Y después pasamos a la concepción moderna, ya finalizando la etapa
propia de la filosofía, ¿sí? La etapa especulativa, nos encontramos con que el iluminismo introduce una diferenciación tajante entre el conocimiento científico y el conocimiento filosófico, ¿sí? ¿Por qué? Porque empieza a decir que ya no le corresponde a la filosofía ocuparse de cuestiones de las ciencias, ¿sí? Y acá nos encontramos con una visión antropocéntrica. ¿Qué significa esto? Que el hombre pasa a ser valorado como sujeto de conocimiento, es decir, que el hombre va a sustituir a Dios como fuente del conocimiento en esta visión. Tenemos a Descartes como un pensador muy clásico de esta época, ¿sí? Que establecía esto: pienso, luego existo, esta frase tan conocida, ¿sí? Que justamente habla de la razón, del pensamiento. ¿Por qué? Porque estamos atravesando la edad de la razón justamente, ¿no? En donde, mientras que se accede al conocimiento del espíritu en forma directa, el conocimiento de la materia es a través de los sentidos. Bien. Bueno, ya habiendo pasado por esta etapa precientífica o filosófica, pasamos a una psicología fundacional del siglo XIX. Nos vamos a encontrar con una primera ruptura, ¿sí? Entre lo que era la filosofía, los métodos, el objeto de estudio, y vamos a ver que aparece un intento de constituir una psicología independiente, ¿sí? Que lo va a hacer de la mano de la ciencia que en ese momento imperaba. El modelo más imperante de la época eran las ciencias físico-naturales. Entonces, la psicología va a tratar de dar una explicación a partir de metodología científica. Por eso es que las ciencias experimentales de la época, la física, la química, la biología, es lo que le va a proporcionar una metodología rigurosa, ¿sí? A la psicología, para poder formular leyes, para poder dar validez, ¿sí? A sus teorías. Entonces, como el modelo imperante es el de las ciencias, física o naturales, el objetivo principal va a ser predecir, medir, ¿sí? La conducta, ¿sí? Las cuestiones comportamentales. Entonces, justamente lo que va a buscar es poder prever con exactitud los fenómenos. Y en esta cientificidad, ¿sí? En ese intento por liberarse de la dependencia respecto de la filosofía, va a tratar de adecuarse a ese modelo imperante. Entonces, la psicología comienza siendo una ciencia más una psicofísica o una psicofisiología, ¿sí? Porque lo que buscaban era encontrar la conexión entre los estados mentales y el correlato fisiológico. Entonces, en el siglo XIX, precisamente en 1879, de la mano de Wilhelm Wundt, en Leipzig, Alemania, se sientan las bases de este primer laboratorio de psicología experimental, ¿no? El primer laboratorio científico. Como vemos en la imagen, ¿sí? Con diferente aparatología, con diferentes metodologías, ellos intentaban medir, ¿sí? La conducta. Wilhelm Wundt, entonces, es el que sienta las bases de esta psicofísica o esta psicofisiología, en donde buscaba el correlato fisiológico, anatómico, ¿sí? De la vida psíquica. Como objeto de estudio va a ser la experiencia interna, es decir, la conciencia, ¿sí? Y el método que van a utilizar es la introspección experimental. ¿Qué es esto de la experiencia interna? Bueno, es toda la manifestación del espíritu humano, ¿sí? Que va a tener su última causa o su forma de mostrarse, manifestarse en los fenómenos elementales de la experiencia interna, es decir, las sensaciones, las imágenes, los sentimientos van a ser parte de la conciencia que se puede de alguna manera evaluar, medir, cuantificar. Entonces, esta psicología, que va a ser elementalista, ¿sí? Porque busca descomponer en las partes más simples y elementales, ¿sí? Para poder después recomponerlas a través de formas de asociación, va a ser muy analítica, ¿sí? Va a analizar cada una de esas partes. Y el método de estudio va a ser esta introspección experimental que va a ser guiada por un experimentador, ¿sí? Que lo va a ir orientando y guiando en esa búsqueda introspectiva. Pasamos entonces a la última etapa, los sistemas psicológicos contemporáneos, ¿sí? Ya estamos en el siglo XX. Y esta es la segunda ruptura. ¿Por qué? Porque va a tratar de romper con esa psicología tan elementalista,
tan vinculada a la física y a la fisiología, ¿sí? Entonces, lo que van a tratar de hacer estos nuevos sistemas es comprender, ¿sí?, la mente humana, pero a través de diferentes metodologías. Y los grandes sistemas psicológicos contemporáneos son el psicoanálisis, la psicología de la Gestalt y el conductismo. Casi los tres, ¿sí?, contemporáneos en su aparición, ¿sí?, surgen más o menos en la misma época en diferentes partes del mundo. A grandes rasgos, el psicoanálisis surge como respuesta a esta psicología clásica, que era aquella que estudiaba el campo de la conciencia, ¿sí?, que trataba de descomponer la vida psíquica. Entonces, la ruptura se va a producir a partir de tematizar sobre la vida psíquica inconsciente, ¿sí? Al psicoanálisis no le interesa tanto la conciencia, pero sí lo que pasa a nivel inconsciente. El conductismo, por otro lado, va a rechazar a la conciencia como objeto de estudio y también a la introspección como método para abordar dicho objeto de estudio, y va a proponer el estudio de la conducta, pero a través de métodos objetivos, muy diferente al psicoanálisis. Y por otro lado, la psicología de la Gestalt, que va a atacar a este elementalismo, esta cuestión asociacionista, ¿no? Y va a tratar de entender el todo, más allá de las partes, ¿sí? Es la psicología de la forma, que estudia la percepción, que estudia cómo organizamos nuestro campo perceptivo, cómo resolvemos los conflictos. Y hasta acá, ¿sí?, lo que vamos a abordar de esta bibliografía, ¿sí?, los conceptos más prioritarios y fundamentales de este texto. Bueno, espero haber sido lo más didáctica y explicativa posible, que puedan haber seguido cada una de estas etapas, ¿sí?, porque la propuesta sería que ustedes puedan hacer una especie de línea del tiempo, ¿no?, que en un diagrama ustedes puedan ir ubicando cada una de estas etapas con las fechas más importantes o los momentos históricos más significativos, con los pensadores propios de cada una de estas etapas y con los conceptos que ellos han desarrollado y que han dado fundamento a los sistemas psicológicos, ¿sí? Bien, bueno, esto es todo por hoy. Espero que tengan una buena jornada, que puedan hacer la actividad, que puedan leer el texto sin dificultades y frente a cualquier duda o inquietud pueden escribirme. Que tengan un buen comienzo de clases. Nos vemos la próxima semana.